Contentos nosotros porque la verdad la gente de aquí es muy atenta. Fuimos excelentemente atendidos para empezar inicio de ese lado. La verdad que es un pueblo de gente muy noble, gente nos dio muy buen recibimiento. Y lo que respecta al tema del Congreso, fue la verdad muy interesante porque se trataron pues asuntos que los campesinos reclamamos o deseábamos escuchar. Yo creo que las cinco mesas, los 5 temas que se trataron ahí fue lo que la gente quería. Yo ahorita acabo de reunirme con ellos y todos vamos satisfechos. La participación que tuvieron en cada uno de los temas y lo que escucharon, lo que deseaban escuchar, lo que deseamos escuchar, aquí se dio en mes. Y las propuestas que se querían se hicieron. Y hay una propuesta al final que se hizo anoche allí en el Teatro Juárez, donde ya se dio a conocer lo que la gente quería. Entonces yo creo que hubo personajes que conocen, que están en el gobierno federal y que la verdad no nos queda ninguna duda que se van a hacer realidad mucho de esa propuesta de la gente del campo. El campo es un sector, creo yo, que en el país los más fuertes que mueven la economía de México. Yo soy de un estado donde me siento orgulloso de ser de Nayarit, donde la tierra fértil solamente hay un producto que no se da, que es el que no se siembra. Todo se da en Nayarit. Y tenemos nosotros grandes presas, grandes ríos, y tenemos agua, inclusive que estamos nosotros dejando ir al mar más de 15,000 millones de metros cúbicos al año. Bueno, tenemos otros estados que vienen con una sequía muy grande. Aquí qué bueno que ya llovió y la gente está muy contenta además, pero hay estados que no llueve y la verdad que es muy lamentable. Entonces todos estos trabajos de estos 2-3 días fueron muy sustanciosos. Iba la gente muy contenta, íbamos todos muy bien. Diputado, ¿también Nayarit tiene problemas de sequía prolongada? No, nosotros les comentaba ahorita precisamente eso. Nosotros ya tenemos, hay zonas, por ejemplo la zona de la Sierra de Nayar, parte de Huajipori, parte de Ruiz, de Illesca, unas colitas arriba, que sí tenemos problemas de sequías, pero en lo general el estado es un estado muy fértil, un estado la verdad muy productivo y muy húmedo. ¿Qué es lo que siembran allá, diputado? Allá se siembra desde frijol, es un cultivo que se siembra arriba de 50,000 hectáreas. Sembramos sorgo, arriba de 60,000 hectáreas. Producimos alrededor de 60,000 toneladas de sorgo, 80,000 de frijol. Y se siembra hortaliza, en menos escala de hortaliza. Y se tiene maíz, se tiene café, se tiene caña, se tiene mar. Son las escuarinas, se produce un camarón muy sabroso, pescado, la verdad que... ¿Cómo le ha ido a Nayarit últimamente en la agricultura y en la ganadería? Tenemos un gobernador que nos tocó la suerte de que sea del sector. Es una gente del campo, una gente que se dedica a la ganadería, a la siembra, una gente que conoce, una gente de sombrero, una gente de caballo, una gente que nos escucha y nos entiende, que te ve a los ojos y sabe qué ocupas y que te da respuesta. Está trabajando con programas sociales en todo el estado y sobre todo reactivando el campo a través de proyectos productivos. Y nos ha ido muy bien y nos va a ir mejor primeramente Dios porque es muy amigo del presidente de la República, Enrique Peña Nieto. Y eso nos va a ayudar muchísimo a bajar un desarrollo más rápido. Entonces estamos muy optimistas, la verdad, y tenemos una zona hotelera también muy importante, que es la ciudad de Nayarit. Y yo creo que este sexenio de Peña Nieto y de Roberto Sandoval es el nuestro, los campesinos.